Quiero presentarte lo que he llamado el truco de Maimó. Habrás visto cómo él consigue, con un medidor de miliamperios muy básico, meter un rango fuerte de lámparas para poder discernir si eran buenas o eran malas. Verdaderamente parece un truco, porque habrás visto que con un medidor mejor como el que yo uso, que es un aparato de medida mejor, hay lámparas como la 1U5 que se me queda en 3000 amperios y se quedaría en zona, bueno, en zona de lámpara mala. En cambio, Maipum lo lleva al centro de la escala y le pone unos 4000 amperios. Es muy curioso, ¿no? Cómo él consigue hacer con un solo miliamperímetro, un miliamperímetro que va de 1 miliamperio, digamos, a 10 miliamperios, intentar decir si una lámpara es buena o es mala. Y vamos a analizar ese aparato. ¿Merece la pena analizarlo? Aquí tenemos los dos. Ese es el de Mimo y ese es el mío. Entonces, lo que está claro es que hay diferencias. El mío es una escala lineal, es decir, todas las graduaciones tienen la misma distancia. El de Maimó no. Vamos a ver si eso influye o no influye, pero hay más diferencias. Mira, ese es el mío. Este es un galvanómetro constituido por unos imán que ves ahí con su polo norte y su polo sur, y dentro de ese imán hay una bobina por la que circula la intensidad que yo quiero medir. Es la mayoría de los galvanómetros, amperímetros, voltímetros, todos están basados bueno, muchos están basados precisamente en fenómenos, digamos, que están en relación con el campo magnético. Hombre, si fuese térmico, no, si fuese un amperímetro térmico no estaría, pero la mayoría están bajo esa estructura, bajo una estructura campo magnético. Bien, entonces, ¿cuál es la ley que se produce en este tipo de galvanómetro? Pues la ley de Biot-Savart. Sencillamente que la fuerza que aparece sobre el conductor es el producto vectorial de ILB. Entonces, hacemos eso y aparece un par de fuerzas sobre dos de los lados que son los que hacen girar a la espira. Además, le hacen un giro que es proporcional es lineal, es proporcional a la intensidad que está pasando. Y por eso ya digo, es muy usado. Este es el de Maimó. Vamos a ver si es de ese tipo. Luego vemos que la escala, la intensidad, no es cierto. Le ponen los 4 miliamperios y luego concentra más en unidades al fondo de escala. Míralo por dentro. Y por dentro vemos que hay una bobina, que es la que estás viendo, que es la que crea un campo magnético. Después se ve la aguja y un mecanismo, bueno, para antagonista, y algo asociado a la aguja. Hay algo asociado a esa aguja, no está la aguja ahí en el aire solamente. Tiene una plaquita, un algo que de alguna forma va a ser lo que va a hacer funcionar a este miliamperímetro. Ahora se puede ver con más detalle ese parantagonista que constituye la espiral. Se puede ver una pieza ahí y por supuesto se puede ver la aguja. Entonces, en un primer momento, yo estuve incluso dudando de qué tipo era este galvanómetro o miliamperímetro. Quiero aclarar una serie de comentarios que han acontecido alrededor de este instrumento, que bueno, en mi opinión, galvanómetro, y según la RAE, ahí ya no es mi opinión, es según la RAE, pues es un aparato para medida de intensidades eléctricas bajas. Y amperímetro es un aparato para medida de intensidades eléctricas en amperios. Bueno, aquí lo que yo quiero dejar claro es que la mayoría de los amperímetros y voltímetros están hechos con un pequeño galvanómetro, o sea, con un instrumento de medida muy sensible que después ya le pondremos de alguna forma pues o zoom o resistencias en serie o incluso mecánicamente de tal forma que sean capaces de medir intensidades más grandes. Pero eso distinguir esto es un galvanómetro y esto es un amperímetro, no. El amperímetro generalmente, y vuelvo a insistir, está hecho con un galvanómetro.
Lo que sí puede parecer o puede acontecer, y lo he dicho antes, que podamos hacer un amperímetro midiendo lo que es la intensidad que pasa por un hilo y aprovechando el cambio de longitud que puede haber ese hilo por el efecto del calentamiento que hay, que podría ser un amperímetro térmico. Ahí no tendría, que el concepto del galvanómetro ahí quedaría anulado, ¿no? Pero en general todos los aparatos de medida están basados en lo que puede ser el galvanómetro y en lo que puede ser efectos magnéticos, y de esto vamos a insistir. Mira, un tipo de instrumento de medida es el de hierro móvil. ¿Y qué es el de hierro móvil? El de hierro móvil es una bobina, estamos pensando más, se parece más al de Maimó, una bobina fija que crea un campo magnético y ese campo magnético actúa sobre un hierro dulce. Entonces, eso es lo que es un instrumento de hierro móvil. Lo que sí es verdad que puede haber con una o dos láminas, una puede ser por atracción y la otra, digamos, funciona por lo que se repelen. Vamos a pensar nosotros en la que es más sencillo, una sola lámina que actúa por atracción. ¿Qué singularidades tiene un instrumento de medida de hierro móvil? Pues puedes observar que la graduación que tiene no es lineal. Es decir, de 1, en este caso la fotografía, a 2, hay bastante distancia, mucho más por supuesto que de 0 a 1. Y esto es lógico. Y es lógico porque funcionan, digamos, la desviación no es lineal, es de acuerdo al cuadrado de la intensidad que lo atraviesa. Entonces, yo hasta llegué a pensar que el miliamperímetro de Meimó pudiera ser de hierro móvil, aunque ayer al revés. Concentra las divisiones en un espacio más pequeño al final, o sea, no las separa. Y además, qué raro, ¿no? Siempre se hablaba de que estaba polarizado y demás, pero como llegó a tal duda, lo comprobé. Para ello lo que hice fue poner un transformador de alternas que sacaba 7,5 voltios en alterna, le puse en serie una resistencia, no sé si de unos 4K, y vi que cuando eso iba a lo que es el aparato de medida no se movía. ¿Por qué se está moviendo ahora? Porque le puse en medio un diodo. Es decir, estoy rectificando. Ahí le estoy poniendo un diodo. No se llega a ver muy bien, pero se nota que es la punta de un diodo la que está tocando la resistencia que puse en serie con todo el circuito. Cuando yo no toco con diodo, sino toco directamente, como ese es el caso, le estoy metiendo digamos, la corriente alterna, no se mueve nada la aguja. Luego, este no parece que sea un instrumento de hierro móvil. Como la desviación es proporcional a la intensidad al cuadrado, los instrumentos de hierro móvil funcionan tanto en continua como en alterna. Y tú has visto y te he demostrado que este instrumento no funciona en alterna, o sea, solamente funciona en continua. Visto esto, me fui a los apuntes de Maimó y digo, voy a ver qué dice Maimó cuando habla de galvanómetros, habla de instrumentos de medida. Y mira lo que presenta. Lo que presenta es una bobina fija, ya estamos mucho más próximos a su aparato, efectivamente es una bobina fija, y luego dice que hay una aguja imantada. De tal forma que el campo magnético B que crea esa bobina es la que mueve a la aguja imantada, o más bien yo diría a una pequeña pieza solidaria con la aguja, que es la que se mueve cuando hay campo magnético dentro de la bobina fija. Eso es como funciona este instrumento, es como funciona el amperímetro este de 10 miliamperios que tiene Maimó. Bueno, me acordé que tenía yo no sé qué, estas cajas didácticas de física, y dije, vamos a ver si soy capaz de reproducir un poco lo que Maimó pone en teoría. Mira, eso es simplemente una brújula, es decir, una aguja imantada, que está señalando, por supuesto, la dirección norte-sur, debido al campo magnético. Pone el campo magnético de la Tierra, lo pone en dirección norte-sur. Digo, bueno, pues vamos a ver qué acontece si yo le pongo un campo magnético, y para crear ese campo magnético lo que uso es una bobina, y en esa bobina lo que le pongo es una fuente de alimentación en continua, y vamos a ver qué acontece. Míralo cómo se mueve. Pues claro, esto es lo que de alguna forma aplica Maimó. Yo lo que pasa es que le he metido tanta campo magnético que no soy capaz de, en este momento, de saber cuánto. Pero mira, conforme voy alejando, tendría capacidad de poder medir, si tuviese luego ya, pues es una carátula. Es decir, que tengo un instrumento
capaz de desviar una aguja de acuerdo a la intensidad que está pasando por una bobina. Bueno, ahora lo que vamos a hacer incluso es variar la intensidad. Ves que ahora le he metido más intensidad, 0,86, y se me va ya y se me esconde la aguja. Eso te quiere decir que tengo esa capacidad de poder medir intensidades si yo tuviese después y lo graduase el instrumento. Simplemente lo que está aconteciendo es que el campo magnético, igual que en la brújula, ahora tengo un campo magnético más potente, digamos, que lo que es el campo magnético de la Tierra en este punto, y lo que está actuando sobre la brújula. Ahí lo ves. Pues Maimó lo que hace es una pieza singular, o sea, yo diría que esa masa magnética que él asocia a lo que es la aguja, solidaria con esa aguja, está muy bien pensada. Hay que tener en cuenta que estos instrumentos los hacía Maimó en un taller que tenía él, construía sus propios instrumentos, igual que tenía su propia imprenta para imprimir la documentación. Con un material en los años 40 que no era lo mejor, porque habíamos salido de una guerra y no había buen material en España. Y logra hacer cosas muy curiosas. Maimó tiene un mérito tremendo, no solamente como persona didáctica, sino con los equipos que él estaba construyendo. Ahora puedes ver cómo yo, acercando o alejando lo que es el destornillador, soy capaz de mover la aguja. Con el pequeño mejor porque está un poquito imantado. El otro no estaba imantado y claro, la pieza de imán que lleva solidaria la aguja es muy pequeña. Entonces, claro, si yo le pongo otro imán, pues las acciones de atracción y repulsión se ven favorecidas, se ven agrandadas. De esa forma, con ese que es pequeñín, pero está un poco más imantado, logro hacer mover la aguja. Lo que ahora estoy quitando, ese papel, es para que veas, en su interior está la bobina que luego le pasará la corriente eléctrica que yo quiero medir. Ya digo, son instrumentos básicos, pero que hacen y cumplen la función. Mira, ahora voy a hacer lo mismo, pero en el propio instrumento. No es el mismo miliamperímetro, el otro es uno que tenía ya para desguace y ese es el auténtico, el que lleva uno de los probadores de lámparas de Maimó que yo tengo. No es el vertical, no es el que nosotros estamos haciendo, pero vamos, como te puedes imaginar, todos sus componentes y todo es idéntico. Lo voy a programar para una de las lámparas que a mí me daba más desviación con mi probador de lámparas, que es la 35Z5. Voy a programarlo con esa rectificadora y ver qué resultados obtengo, ver qué me marca el aparato de Maimó. En el mío llegaba casi a los 10 miliamperios. Lo vemos en el libro, ya sabes que en este sí coincide, es un zócalo octal y coincide. Entonces, viendo en el libro podemos ver claramente los electrodos que yo voy a conectar. Y los electrodos que voy a conectar son filamento, es cátodo y es la placa. Con eso me basta para poder ver cómo está esta rectificadora, que es la 35Z5, y la tensión de filamentos, que es 35 voltios. La tensión de filamentos decía que tenía que poner, una posición. Cuidado con las posiciones. El manual que usa en este caso el de maleta no es idéntico al vertical. Sí es idéntico en cuanto a cómo hay que poner las bananas, pero a la hora de decir cómo hay que poner los conmutadores no es idéntico. Uno empieza en 12, este no empieza, digamos, uno empieza en 1,2, este tiene 1,1. Es más, en este a mí ya dije que no me iba bien y lo que hago siempre es buscar la posición de los conmutadores que me van a dar 35 voltios. Y es lo que estoy haciendo. Estoy moviendo los conmutadores hasta tener 35 voltios. Bueno, tengo 34,2 o 34, ya me sirve. Esa es la tensión que voy a usar para poner en filamento. Bueno, ya tengo el aparato y como ves ya lo he puesto en las bananas correspondientes. Las dos negras, como siempre, filamento. Luego tengo ahí puesto lo que es la placa, ese se ve bien, que es el rojo. Y se está calentando y la aguja se empezará a mover. Entonces, vamos a ver
Fíjate, como no llega a los 10 miliamperios, hasta dudaba, digo, igual se ha quedado un poco, y le da unos golpecitos, a ver si la aguja llegaba más a fondo. En mi caso, y sobre este instrumento de medida, se queda por ahí, o sea, se queda en 3/4 de pantalla. No me va a fondo de escala 10 miliamperios como me iba con el mío. ¿Ves dónde queda? Ahí es donde está. Bueno, hay un detalle sencillamente de cómo están los dos negros filamentos, el rojo la placa, el amarillo es el cátodo. Verás que las manetas marcan 26. Si vas al libro no es para 35 voltios, no es 26, pero yo tengo mal ajustado eso. Pero bueno, como yo le pongo primero mido la tensión, no hay problema. ¿Qué he llamado yo el truco Maimó? Bueno, el truco Maimó viene de lo siguiente, de lo que a mí me llevó un poco a hacer verdaderamente el clónico de Maimó. Si nosotros vemos que además esto lo repetiré, o sea, del montaje que he hecho ahora del comprobador de lámparas de Maimó, me permite a mí hacerle funcionar con las características de la lámpara. Las características de la lámpara, y nos fijamos en A1 o U5, verás que la polarización, las gráficas los da con polarización de grilla negativa, que es normal, como va a trabajar ella, con polarización negativa. Bien, pues aun con la polarización más, pues, digamos, más favorable, que podrían ser los 0 voltios, estamos viendo que hay alrededor de 2 miliamperios. Pero si yo trabajo con una 35Z5, podría estar con tensiones de placa de alrededor pues, de 500, de 600, mayor de 400 miliamperios. Y él, Maimó, con un solo instrumento de medida, consigue medir digamos, lámparas tan opuestas en sus corrientes de placa como es de una U5 a una 35Z5. Pero claro, él para hacer esto ha tenido que hacer cosas. Y voy a poner unos vídeos para ver cómo, digamos, lo está midiendo Maimó, cómo lo estoy midiendo yo, y al final voy a decir lo que creo que es el truco. Mira, la 35Z5 con mi aparato y con el de Maimó. Con el mío muy próximo a los 10 miliamperios, con el de Maimó en mitad de escala estaríamos hablando de 7, 8 miliamperios. Yo estoy con más resistencia en serie con el aparato de medida y Maimó me está dando menos lectura que yo. Mira, la 1U5. En el caso de Maimó estamos en 4 miliamperios, centro de escala. En nuestro caso, 3 miliamperios. Podría ser lógico ya que tengo una resistencia en serie mayor con el aparato de prueba. Podría estar dentro de una cierta lógica. Ahí lo puedes estar mirando y viendo cómo él mete eso en una zona de incertidumbre entre mala y buena. En nuestro caso, si tuviésemos como referencia el centro de la escala, es decir, 5 miliamperios, lo hubiéramos dado por mala. Entonces, bueno, vemos que están aconteciendo unas cosas bastante curiosas. Bien, yo creo que de los factores, el truco que tiene este comprobador de lámparas es, está muy bien ajustado el valor de la tensión alterna de la placa, 150 voltios, que favorece las que trabajan con tensiones bajas, como puede ser la 1.5, y frena las que pueden trabajar con tensiones más altas, como es la 35V5. Es decir, creo que es una tensión muy bien pensada. Segundo, acertada la tensión de grilla en fase con la de placa. ¿Qué consigue? Cuando nosotros ponemos la grilla en positivo, todavía circula más corriente. Entonces se está haciendo, y yo creo, favoreciendo mucho a las lámparas pequeñas, como la 1U5, intentando sacar de ellas por lo menos esos 3 miliamperios medidos por mí, 4 medidos por él, necesarios para que su instrumento se ponga en el punto medio de la escala. Segundo truco, el aparato de medida. El aparato de medida tiene la prudencia de llevar el punto medio a unos 4 miliamperios suyos, que pueden ser casi reales. Ten en cuenta que para mí eran 3 miliamperios, pero yo estoy trabajando con una resistencia de freno, digamos, de 6,5K y él trabaja con 5K. Dice, bueno, esto puede ser lo máximo que, o sea, digamos por abajo, lo más mínimo que pueda haber de intensidad de placa. Pues lo voy a poner en el medio, en una zona de incertidumbre, y ahí estoy bastante cómodo con ese aparato mío de medida. Pero claro, ahora llegan las intensidades más fuertes, incluso superiores a 10 miliamperios. Pues construyo un aparato de tal forma que hago una especie de punto gordo para las intensidades de 8, 9, 10 e incluso superiores. Es decir,
él comprime mucho esa parte superior de la intensidad. De esa forma logra que ya las lámparas potentes, las grandes, las rectificadoras y demás, que tienen una intensidad más grande, meterlo dentro de la escala. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.